Seguimos aquí en Ensiestados y estábamos hablando en el corte y yo les comentaba a mis compañeros, yo antes la única lista sábana que conocía era cuando una chica se acostaba con un hombre para ascender o tener algún tipo de cargo. Pero vamos a hablar de otra lista sábana, tranquilos, del otro lado también está con nosotros un gran periodista de política también y un compañero, un colega de la casa, Pablo Guerrero. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dali? ¿Cómo te va? Hola, Gaby, Pablo, ¿qué tal? A la audiencia, un saludo. Bienvenido. Pablo, ya nomás explícanos qué es la lista sábana y qué es lo que se está discutiendo ahora. Exactamente. Lo que ocurre es lo siguiente. Sí. La lista sábana consiste en que los partidos, movimientos o los caudillos confeccionan una lista del 1 al 45 y la ciudadanía eso no puede quebrar. Es decir, ¿te gusta o no? Esa es la lista sábana. Y con ese orden. Y con ese orden y vos te quedás, no podés alterar. Es decir, la ciudadanía en realidad termina votando movimientos, no personas. Movimiento. Estamos hablando respecto a los cargos para, en este caso, un legislador, por ejemplo, la Cámara del Congreso. Para todos los cargos, es decir, Sí. senadores, diputados, concejales municipales, concejales departamentales, e incluso esto se aplica en clubes, porque los clubes y ciertas organizaciones tienen que aplicar este sistema que lo exige el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, hoy ellos te arman la lista, incluso ellos te ponen el candidato y el orden te imponen. Cuando vos vas a votar, estoy preguntando respecto a la votación tradicional, cuando vas a votar esto, vos estás votando al bloque y no a un candidato, y eso se forma un porcentaje, o sea, se arma un porcentaje y es lo que ellos después, según la lista del orden, ingresan o no en tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. Así ¿Es así? mismo, es así como estás explicando. Es decir, el ciudadano recibe una papeleta, hoy día pone una cruz al movimiento o partido de su preferencia y en realidad termina votando la cantidad de bancas que va a tener ese partido o ese movimiento. Vos no votás la lista de personas, no votás la banca. Hoy día eso se quiere revertir para darle un poder más fuerte al ciudadano. Y eso, ahora queremos saber qué es lo que va a cambiar, porque se habla de 3 proyectos diferentes, ¿difieren mucho entre ellos? Y en realidad uno, que es el proyecto de Payo Cubas, difiere a los 2 restantes. El proyecto de Payo Cubas quiere listas abiertas, imposible, o sea, desde el punto de vista técnico, práctico, es impracticable. Entonces vamos a descartarlo, eso para no confundir. Y hay 2 proyectos que mañana se van a discutir con mucha fuerza. Uno, que es votar en primer lugar por el partido o movimiento para saber qué cantidad de bancas van a tener. Okay. Y el voto preferencial, que debe ser obligatorio para poder alterar el número. Es decir, Benru número 1, Gaby número 2, Dalis número 3. Yo no le quiero a Benru como número 1, sí. Yo quiero que Dali sea la número 1. Entonces en mi papeleta pongo número 3 para que vos automáticamente pases del 3 al número 1. Eso es el voto que quiere la ciudadanía hoy día. ¿Eso será en las generales o en la interna? La Internas sigue y igual. generales. Internas y generales. Aquí el afiliado tiene doble posibilidad de voto. Vota en su partido y vota también en las generales. Supongamos, Pablo, que se aprueba este proyecto de desbloqueo, ¿verdad? Entonces, el día de las elecciones, el elector va a entrar al cuarto oscuro y va a votar primeramente por su partido, tiene que marcar una X, y segundo debe marcar un número. Por ejemplo, 1, si, en mi caso, 2 si es Gaby, 3 si es Dalis, y se vota por Dalis, va a tener que votar X y después número 3. Así mismo, o sea, una X y número. Exacto. Ese es el primer proyecto que se va a discutir mañana, que es el de Patria Querida, que establece el voto obligatorio preferencial. Sin embargo, el proyecto alternativo, que es el que acompaña en realidad los colorados cartistas, abdistas y los llanistas, es aquel que establece un voto obligatorio, lógicamente, para el partido movimiento y no obligatorio para el voto preferencial. Ahí está la trampita. Ahí está la trampita. Es decir, entonces, el Partido Colorado o el Partido Liberal va a proseguir con su proyecto de votar de punta a punta, que es lo que la gente en realidad de repente acompaña, la gente no informada, generalmente por una comodidad o practicidad, hace eso. Entonces el primer proyecto que nos contaste sería como un poco más conveniente porque es más transparente, finalmente, que la segunda opción, más específico. Porque el ciudadano se empodera, elige y participa en la confección de la lista. Pero en algunos de estos proyectos se especifica esto, porque estamos hablando de Patria Querida, también está el de Payo Cubas, que dicen que es difícil de aplicarlo, pero no es anticonstitucional, o sea, pero es difícil de aplicarlo. Y el tercero es de la comisión.
Claro. De reforma electoral. Exacto. ¿Cuál de estos dos proyectos es más viable? El más viable son los dos en realidad, los de la Comisión y los de Patria Querida. Ahora, ¿cuál es el que más le conviene a la ciudadanía? Es la de Patria Querida, la que establece que el voto preferencial sea obligatorio, no una opción. Okay. Que sea obligatorio, no opción. Obligatorio porque el ciudadano de esta manera puede discutirle al caudillo la ubicación de personas que figuran en la lista. Mañana, ¿qué se va a decidir? ¿Se va a decidir con qué proyecto seguir avanzando? ¿Y eso se puede modificar o eso es lo que ya mañana deciden ese proyecto va a quedar así o puede haber modificaciones? Mañana se va a tratar en el Senado y si el Senado aprueba uno de los 3 proyectos pasa a la Cámara de Diputados. Y si la Cámara de Diputados introduce alguna modificación, vuelve al Senado. Ajá. Y finalmente va a decidir diputados si el Senado no acepta lo que dice diputados. Pero mañana aún no se sanciona, esto va a pasar a la otra Cámara y según el calendario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, hasta marzo del año que viene hay posibilidades de cambiar las reglas del juego antes de ingresar a las municipales. Pablo, no es la primera vez que desde el Congreso se está planteando los pedidos precisamente de desbloqueo de listas sábanas. A diferencia de los años anteriores, ¿por qué en esta ocasión sí tendremos como esta posibilidad de poder modificar el sistema de votación? Hace 14 años que estamos discutiendo esta historia. Lo que ocurre es lo siguiente, contrariamente a lo que podemos pensar nosotros, el ciudadano evoluciona. Exacto. O sea, hay gente joven más interesada en la política. Yo discuto cuando la gente dice, la gente joven no le interesa nada, está en las redes, está en su celular, está boludeando. Mentira, está informada. Ahora que no se exprese es otra cosa. Exacto. La gente está informada. O sea, yo por ejemplo, cuando tenía 18, 19, 20 años, no tenía ni la más pálida idea de cómo se votaba. Hoy un chico de 20, 21 años te discute este tipo de cosas o al menos se pregunta o interesa, ¿verdad? Pablo, según tu percepción como periodista experto en política, ¿qué vos crees que se va a tomar mañana como decisión en el Senado? ¿Cuál crees que podría llegar a ser la jugada? ¿Por qué proyecto vos crees que van a ir los senadores? ¿Cuál les conviene más a ellos? Yo creo que ellos van a apoyar el proyecto de la comisión, que es la que establece que el voto preferencial no sea obligatorio. Ese es el que más le conviene. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros formamos un movimiento, establecemos un orden de candidatos según nuestras simpatías o intereses. Nosotros no queremos que la ciudadanía modifique esto. Y los puestos altos se pagan caro. Hay gente que compra esos primeros lugares, privilegiados lugares. Sí. El día que el ciudadano tenga la posibilidad de alterar ese orden, se va a despreciar económicamente el valor de esos primeros lugares. No, aparte es un gran negocio, es algo que se habla, por supuesto, por detrás, es que muchos, los primeros lugares vos pagas, o sea, muchos candidatos pagan para estar en en los primeros números respecto a poder integrar la Cámara de Senadores. Pablo, recién comentabas que no es la clase política el que está cambiando, que cambió, sino que es la ciudadanía quien está tomando conciencia y está cambiando. Otra gran discusión de esto son la votación electrónica, porque también se especula mucho de cómo vamos a controlar. ¿Qué pensás vos al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con las urnas electrónicas, siempre y cuando los partidos, movimientos que participan en una competencia electoral tengan la posibilidad de controlar informáticamente esto. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que maneja informáticamente su dinero, una de las cosas más preciadas que tiene el ciudadano, vía informática. Así es que no hay otro riesgo posible si es que uno puede manejar unos votos. Ahora, siempre y cuando decimos necesitamos un control, porque vimos en estos últimos casos que hay votos que van para uno u otro candidato, o sea, es vulnerable nuestro sistema informático. Pablo, recién estabas hablando de que la ciudadanía está como un poco más interesada, los jóvenes también en cuanto a la política, y también hay convocatorias de manifestaciones frente al Congreso para el día de mañana. Payo Cubas lo ha hecho hace un buen tiempo ya, convocando no solamente a sus seguidores, sino a toda la población para estar presente mañana mientras se trata este tema de desbloqueo en la lista sábanas. La presencia de la gente, que a través al menos de las redes sociales anuncia su presencia, ¿eso ejerce cierta presión a la hora de la toma de decisiones de los políticos? Muchísima presión. Recordemos un caso, en el 2013, cuando a Víctor Bogado no le permitieron ser desaforado, hubo una manifestación esa noche que obligó a los senadores a cambiar de postura. Así es que la ciudadanía tiene que ejercer presión.
Y si es con presencia real, mejor. No desde el escritorio tuiteando o enviando Claro. cosas al Facebook. Hay que estar presente. Las sociedades cambian y nosotros le vamos a cambiar a los políticos. Los políticos no van a cambiar nuestro sistema de vida. Pablo, también tener en cuenta el tema de si es que mañana se decide tomar la elección de De la comisión. la el proyecto de comisión la que vos comisión. dijiste que es la que más le convendría a los senadores, la ciudadanía tiene tiempo de reclamar y de exigir de que se desbloquee completamente hasta marzo, dijiste, ¿o hasta cuándo? Hasta marzo del año del que próximo viene. año. Exactamente. Hay posibilidades de modificar las reglas del juego de los candidatos a intendentes y concejales municipales. Esa es la fecha que estableció el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así es que estamos a tiempo todavía Ser para cambiar conscientes ese de tipo de eso cosas. también. Ahora, yo creo que el proyecto, insisto, el proyecto de Patria Querida, que obliga al voto preferencial, es ya un enorme paso dentro de la democracia. Y así, elección tras elección, vamos a ir adquiriendo más cosas que posibiliten que el ciudadano tenga un poder y que Real. los movimientos o partidos o cúpulas vayan perdiendo ese poder que siempre tuvieron a lo largo de nuestras elecciones. Pablo, así como estabas explicando recién ese proyecto de la comisión, que creo que precisamente estabas hablando que puede ser el aprobado el día de mañana, da la sensación de que no se trata en realidad de ningún desbloqueo. O sea, de que la gente finalmente va a tener otro sistema de votación, pero van a seguir votando al partido y van a seguir ingresando muchos impresentables que van a estar encabezando la lista. Claro, a eso se le llama desbloqueo falso. O sea, Exacto. desbloqueo de título, pero en realidad no desbloquea En nada. la práctica nada. Exactamente. Por eso insisto, el único proyecto que desbloquea es el de Patria Querida, al menos mínimamente. Sí. Uno puede alterar un nombre. Ahora, el proyecto de Payo Cuba sí, pero es muy alegre. El proyecto de Payo Cuba es impracticable y se corre el riesgo incluso de que no se aplique porque es de imposible cumplimiento. Pablo, respecto a que vos decías que lo de Patria, el desbloqueo incluye las internas. Sí. ¿Pero van a seguir votando solo los que estén afiliados a los partidos o pueden votar los que no estén afiliados tampoco? No, solo los afiliados. Pero Aquí le cambia el orden también en la interna. También. Ah. Por eso el afiliado tiene un poder importante, un doble poder. Participa 2 veces en un proceso eleccionario, en su partido político y también en las generales, a diferencia de aquellos que no estamos empadronados en ningún partido, solo votamos en las generales y ya vemos toda una lista precocida que vos solamente tenés que meter en el horno o no meter en el horno, ¿verdad? Pablo, usted que maneja No. política de ABC como jefe del departamento de área política, y ya que estamos y lo tenemos aquí, se está tratando en el Congreso el caso del Contralor, ¿cómo ve? ¿Se tendrían los votos para su destitución? Hasta ahora hay 32 votos, es decir, hay votos para la destitución de Enrique García, el Contralor General de la República, con posibilidad de ampliar esa cantidad de votos. Recordemos que de 45 senadores se necesitan 30 para la destitución. Un paso importante se dio esta siesta en la reunión de Mario Abdo Benítez con sus senadores, los 8 senadores de Añetete, más los 3 excartistas, ahí tenemos 11. Es decir, así como están las cosas, los llanistas quedan solo apoyándole a Enrique García, pero esto hay que esperar a las 16 horas y minutos más para saber a la hora de votación cómo expresan los senadores su destitución o el perdón a Enrique García. Último, y para cerrar, desde ya te agradezco muchísimo la presencia y tan importante y clara explicación. ¿Por qué crees? Siempre se habló hasta hace poco nomás de que los del sector de Añetete iba a apoyar al Contralor. Sin embargo, surgió el batacazo y Baqueta dijo que no, que ellos iban a votar la destitución. ¿Por qué crees que cambiaron de parecer? Y la presión ciudadana. La presión Yo ciudadana. le atribuyo a la presión ciudadana, esto no hay que quitarle méritos, porque un presidente de la República como líder de un movimiento no querrá vivir de espaldas a la ciudadanía. De hecho, su eslogan lo dice así, Marito de la gente. Y Claro. si la gente te pide, tenés que hacerle caso, porque es la gente la que le puso ahí. Porque el movimiento Añetete estaba en una disyuntiva, o cumplir el pacto que tienen con los llanistas o hacerle caso a la ciudadanía. Y está visto que reflexionaron bien y ahora esperemos le den un voto de desconfianza al Contralor, por lo cual va a tener que dejar el cargo. Muchísimas gracias, Pablo, clarísimo. Otro level. Exactamente, aparte da gusto porque te explica tan claramente, y ya lo escuchaste a Pablo Guerrero, periodista político tan importante aquí de ABC. Mañana va a haber una convocatoria masiva en la plaza al lado del Congreso y tienen que estar. ¿Por qué? Porque es la manera de presionar para que nuestros congresistas voten finalmente el desbloqueo de listas
sábana para que podamos nosotros elegir realmente aquellos que están dignos para ocupar esas bancas. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.